Llegué a Savannah sin saber qué esperar. Ni siquiera sabía qué caso hacer. Antes de mi viaje, cuando busqué en Google crímenes de Savannah, encontré unos cuantos que parecían interesantes y tenía pensado hacer uno de un asesino serial. Pero no estaba del todo convencido porque solo parte de la historia había ocurrido en esa ciudad. Quería un caso que lograra transportarme a lo más profundo de esta comunidad. Una vez que me adentré a la ciudad y conversé con los lugareños, aprendí sobre un caso impresionante, muy famoso, pero que el mundo solo conoce una parte, porque mucho de lo que se sabe de esta historia quedó enterrada, probablemente porque la mayoría prefiere ver a este hombre como un héroe, el que salvó a Savannah del abandono. Lo interesante también es que el caso de James Jim Williams es parecido a la historia de la ciudad, lo que hace que sea aún más ideal contar este caso, ya que con esta historia se aprende mucho de la idiosincrasia de esta localidad. Secretos, mucho dinero, poder, un crimen controversial, fantasmas y una historia contada a conveniencia. En la madrugada del 2 de mayo de 1981, la policía de Georgia recibió un llamado desde una de las mansiones más renombradas de la ciudad. La mansión Mercer está ubicada en la 429 Bull Street, enfrente a la Plaza Monterrey Square, una casa que había sido abandonada por su dueño original, el cantautor Johnny Mercer, o eso es lo que los savanianos quieren que creas. La verdad es que el dueño real de dicha mansión fue el abuelo, un oficial confederativo, que si saben la historia de Estados Unidos, los oficiales confederativos estaban a favor de la segregación racial y de mantener vigente a los esclavos, poniendo a los de raza negra como de un nivel menor socialmente. Pero, obviamente, queda mejor decir que el dueño era una celebridad de Hollywood. Aquí es cuando digo que esta historia se parece al caso de James Williams. Mucho de lo que se cuenta no es realmente como pasó. Ese 2 de mayo de 1981, antes de las 3 de la madrugada, la policía atendió un llamado proveniente de esa mansión. Era Jim Williams, quien era el actual dueño de la residencia en ese momento, diciendo que había sido atacado por uno de sus empleados y que él tuvo que defenderse. La policía llegó exactamente a las 3 de la madrugada. En ese momento, cuando estaban por entrar a la casa, un amigo de Jim Williams, llamado Joe, también había llegado. Jim estaba en la puerta principal, le dijo a la policía que pasara y les llevó hasta la oficina. Ahí, boca abajo, sobre un charco de sangre, estaba Danny Hansford, un chico de 21 años que trabajaba en la tienda de antigüedades de Jim. Según Jim, Danny se enfureció porque no iba a ir a un viaje a Europa que tenían programado, que un amigo suyo iba a ir en vez de él, justamente el que también había ido a la propiedad en ese momento. Cuando Jim estaba en su oficina, Danny entró con un arma, le disparó pero no le acertó. Entonces Jim abrió el cajón del escritorio, sacó un arma y a toda velocidad le dio varios disparos, según él, como defensa personal. Danny Hansford estaba boca abajo, con la cabeza mirando hacia el lado derecho, hacia la puerta de la oficina. La mano izquierda estaba doblada hacia abajo, mientras que la derecha estaba hacia arriba, más o menos a la altura de la cabeza, con el arma debajo de esa mano. La policía tenía que arrestar a Jim Williams para seguir investigando porque efectivamente hubo un asesinato, pero se tenía que ver si es que él decía la verdad. La policía llamó a un detective, varios oficiales llegaron a la escena y recién a eso de las 6 a 7 de la mañana, la morgue buscó el cuerpo y lo llevaron al hospital para hacer los primeros testeos y para preparar el cuerpo para la autopsia oficial. Durante toda la madrugada, los investigadores sacaron fotos en la oficina, llevaron a Jim a la comisaría donde lo interrogaron más a fondo.
Alzaron las evidencias posibles y al día siguiente explotaría la noticia en todos los medios de comunicación, más todavía al tratarse de una de las figuras más prominentes de Savannah. Jim Williams no era un tipo cualquiera, él era respetado y querido, un hombre de mucho dinero. Era famoso por hacer las fiestas más extravagantes de la zona. Su evento de Navidad solía ser el más esperado y solo invitaba a quienes él sentía que se merecían, los que eran fieles a él, los que eran elegantes y sofisticados. No cualquiera podía entrar. Él además había hermoseado la ciudad de Savannah. En los años 50, Savannah parecía una ciudad abandonada. Las casas estaban destruidas, casi no había trabajo y los vagabundos estaban en todas las esquinas. Esto además asustaba a los potenciales inversionistas que no veían a Savannah como un lugar para construir o renovar casas por el riesgo. Al Savannah no ser una ciudad atractiva, no había interés en la compra de propiedades. Esto hizo que, con los años, se convirtiera en un lugar evitado por la mayoría. Pero Jim estaba enamorado de la ciudad, porque de chico siempre iba con su familia. Él sentía que Savannah era una joya que solo necesitaba retoques. Pero Jim, para esa época, no tenía dinero. Jim Williams viene de una familia de clase media que tenía lo suficiente para vivir bien, pero a la familia no le sobraba como para invertir o gastar en otras cosas. Vivían mes a mes con los sueldos de los padres. El papá era constructor y la madre era secretaria, ambos nacidos en Boston, Massachusetts, lugar donde iniciaron su relación para luego mudarse a la ciudad de Macon, en Georgia, y ahí tuvieron a su primer hijo, que era Jim. Como Macon quedaba a tan solo 2 horas y media, solían viajar para vacacionar a Savannah y ahí fue cuando Jim se enamoró de esta ciudad. Desde chico él veía las casas abandonadas, esperando algún día ser él quien mejoraría las edificaciones. Él siempre tuvo ese sueño. Fue así que cuando terminó el colegio se mudó y estudió diseño y arquitectura en la Universidad de Florida. Luego de terminar sus estudios, Jim se instaló en Savannah y empezó a hablar con los dueños de las casas coloniales de la zona, las cuales estaban casi destruidas, para saber el precio de venta. La mayoría de las residencias estaban vendiendo a $5,000, unos $50,000 en la actualidad. Como él no tenía dinero, Jim pidió su primer préstamo a un banco, el cual le fue denegado. Así Jim aprendió que los bancos jamás le prestarían el dinero porque veían a Savannah como una ciudad de riesgo, donde no recuperarían el dinero por la falta de interés de los compradores. Jim Williams era muy inteligente, empezó a hacer amigos, muchos de ellos poderosos, empresarios, banqueros y todo aquel que podría ayudarle a cumplir su sueño de renovar casas en Savannah. Al poco tiempo, Jim recibió su primer préstamo gracias a uno de estos amigos y esto era lo suficiente como para adquirir una de las residencias y para poder renovarla. Cuando él terminó esta renovación, puso al mercado la casa y ahí se dio cuenta que lo que los bancos le estaban diciendo o le estuvieron diciendo desde hace varios meses sobre la falta de interés en Savannah era completamente cierto. Nadie quería comprar la propiedad, inclusive cuando la residencia estaba hermosa, con una renovación con mucho estilo, pero eso no era suficiente. El problema estaba en la ciudad en sí. Jim entonces empezó su plan. Savannah se compone de barrios con plazas llamadas Square. En toda la ciudad hay aproximadamente 22 plazas, las cuales están rodeadas de las casas más antiguas de la zona. Su plan era comprar las propiedades más grandes en cada plaza, renovarlas y cambiar la imagen de la ciudad. Obviamente, con su primer intento de venta fallido, Jim no tenía dinero. Pero con su encanto, pudo convencer a sus nuevos amigos para que le den los préstamos. Y así, en los siguientes meses y años, Jim empezó a renovar las propiedades, convirtiendo a Savannah en una ciudad con carácter.
Sus propios amigos quedaron encantados con las renovaciones y de a poco todas las casas que renovó empezaron a venderse, haciendo que Jim generara millones de dólares y convirtiéndose en una especie de héroe en la ciudad. Esta es la historia que se cuenta en Savannah y que en parte es una historia cierta. Jim logró cambiar la imagen de Savannah con las renovaciones de casas coloniales y con estas casas antiguas. El valor de las propiedades subió gracias a esto. Luego, más inversionistas harían el mismo plan con otras edificaciones, lo que hizo que la ciudad en sí empezara a tener más vida. Lo que terminó por convertir a Savannah en una ciudad ideal para vivir fue la Universidad de Artes llamada SCAD, una de las más prestigiosas de todo el país, que hizo que Savannah se llenara de jóvenes en la actualidad. Por esto, por el trabajo de Jim, a él se le tiene mucho aprecio en esa ciudad. Pero no todo es como se menciona, no todo es como se cuenta. La verdadera historia de Jim es mucho más oscura, con situaciones criminales que tendrían que haberlo llevado a prisión hace mucho tiempo, pero que hoy en día Savannah, por alguna razón, se niega a aceptar. A finales de los 60, entre 1968 a 1969, Jim se obsesionó con una mansión, la cual, según se cree, pertenecía a una celebridad de Hollywood, que nosotros ya sabemos que eso no es verdad. Esta era la mansión Mercer, una hermosa propiedad que había sido abandonada hacía varios años. Jim la adquirió, la renovó y luego decidió convertirla en su residencia oficial. Esta casa estaba valuada en $9 millones en el año 1999, lo que se estimaría que serían hoy en día $28 millones. Esto para que se den una idea de la fortuna de este hombre y lo que consiguió en pocos años. La víctima de este caso es una persona bastante peculiar, con un pasado turbulento, historial criminal y con problemas mentales documentados oficialmente. Pero su historia nos obliga a preguntarnos si es que Danny realmente era tan malo como lo quisieron pintar. Danny Hansford había nacido el 1 de marzo de 1960, él había cumplido 21 años al momento de su asesinato, un joven que creció en una familia quebrada. Su madre, llamada Emily, se había casado con Charles Hansford, con quien tuvo 3 hijos en total, Johnny, Billy y Danny, que era el menor. En 1962 se divorciaron, el padre se mudó a Carolina del Sur, casándose con otra mujer y formando una familia nueva sin seguir en contacto con sus hijos, mientras que Emily se casó nuevamente ese mismo año con un hombre llamado Edward Bannister, con quien tuvo una hija llamada Tracy. En 1969, Danny se enteraría de la muerte de su padre. Al parecer su papá estaba sumergido en una depresión y usaba sustancias. En 1970, Emily, la madre, se divorció de su segundo esposo, pero mantuvo el apellido Bannister. Esta separación la dejó con muchos problemas emocionales hasta el punto de ser internada en un psiquiátrico, dejando a Danny con 10 años y a sus hermanos mayores completamente solos. Danny además llegó a mencionar que no tenía una buena relación con su mamá porque ella le decía todo el tiempo que era parecido a su papá. Cuando la madre fue llevada al psiquiátrico, los 3 hermanos Hansford fueron trasladados a una escuela para niños huérfanos llamada Bethesda Home for Boys, lugar donde estuvieron hasta finales de 1972 y que hoy en día ya no es un orfanato, sino que una institución privada educativa llamada Bethesda Academy. Aunque todos los documentos oficiales del orfanato fueron destruidos luego de su cierre, muchos maestros y compañeros que compartieron tiempo con Danny
mencionaron que él definitivamente tenía un problema. Se escapaba constantemente, se peleaba con sus compañeros y profesores y reprobaba todas las materias, menos una, la de arte, la única materia que le fascinaba. Con los años Danny empezó a consumir sustancias y muchos empezaron a ver que se hacía cada vez más agresivo. El 2 de julio de 1975 se registró el primer reporte policial cuando Danny atacó a su madre físicamente y por haber tenido 15 años de edad, él fue llevado el 20 de agosto a una institución para niños rebeldes de escasos recursos llamada Gold Cottage. Este lugar era muy estricto y tenía muchas reglas, entonces Danny terminó escapándose de ese lugar. Cuando Danny volvió a la casa de su madre, el 27 de agosto de 1975, le robó un arma que ella tenía guardada en su habitación. Este sería el segundo reporte policial, ya que la madre denunció este robo. Entonces Danny fue llevado a un centro de detención juvenil. Danny estuvo en este centro de detención hasta el 10 de octubre de 1975, que fue cuando le dieron la libertad condicional, pero tenemos que decir que su libertad no le iba a durar mucho tiempo. 2 semanas después, él se iría a un juicio por golpear a su media hermana llamada Tracy y dejarla con una herida muy grave, casi mortal. En esta última ocasión fue condenado a servir tiempo en un centro de rehabilitación comunitario para ayudarlo con sus problemas emocionales y sus ataques de ira. Por ser menor de edad, no lo podían dejar por mucho tiempo. Entonces, Danny volvió a estar en libertad, metiéndose en más problemas. En diciembre de 1975, tras un ataque de ira, porque su madre no le había dado permiso para ir a lo de un amigo, Danny empezó a golpear una puerta de la casa de manera tan agresiva que se hizo heridas muy graves en la mano. Tuvieron que llevarlo al hospital, donde además le hicieron un test psiquiátrico, recibiendo el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Tras este diagnóstico, tuvo que ser derivado al Georgina Regional Hospital para tratarse el problema mental, donde además le dieron un nuevo diagnóstico. Danny también tenía comportamientos agresivos disociativos con inestabilidad emocional. Le recomendaron a la familia que se quedara internado, pero Danny se negó. La madre, por alguna razón, decidió que no prosiguiera con la internación. En los siguientes años, Danny siguió metiéndose en problemas. Él fue descubierto con un cuchillo en el colegio. En una ocasión también llegó a apuñalarle a un compañero en la pierna y en esa vez fue con un destornillador. El 10 de octubre de 1976, Danny fue nuevamente a prisión cuando la policía se había enterado que él y unos amigos estaban planeando robar una farmacia llamada Salomon's en Savannah y fue imputado por conspiración para cometer un robo. El juez del caso le dio la posibilidad a Danny de unirse al ejército para no tener que cumplir su condena y así en 1977 él viajó a Charleston en Carolina del Sur para unirse a las Fuerzas Armadas. En ese lugar cumplió la primera parte del entrenamiento, pero por mal comportamiento fue echado del ejército. En el verano de 1978 volvió a su casa. Al parecer él no aprendió mucho y siguió metiéndose en problemas. Le llegó a robar las ruedas y la batería del vehículo a su madre, que él después los vendió para comprar sustancias, hecho que la madre de nuevo denunció. Luego de volver del ejército, Danny, ya con 19 años, se fue a vivir solo a un departamento llamado The Confederate Manor, lugar donde de nuevo tuvo problemas. Danny golpeó al gerente del edificio luego de varios reclamos que había hecho sobre un vecino que hacía mucho ruido. Además, agarró una silla de la oficina de este hombre, la lanzó por la ventana y luego bajó las escaleras a la calle para destruir su vehículo con un ladrillo. El gerente del edificio, al ver que Danny había vandalizado su auto, agarró un palo de madera y lo atacó en defensa personal, dejándolo con varias heridas. La policía fue al lugar y ambos hombres tuvieron que ser hospitalizados por las heridas de la pelea. Fue en ese hospital que emitieron una emergencia psiquiátrica en contra de Danny,
lo derivaron al hospital Georgina Regional, lugar que él ya había ido anteriormente y donde de nuevo le dieron un nuevo diagnóstico. Danny tenía personalidad homicida y psicótica aguda. En un momento hasta lo tuvieron que amarrar a una silla para evitar que lastimara a los enfermeros del lugar. Al igual que en los casos anteriores, fue puesto en libertad a los pocos meses. A finales de la primavera de 1979, Danny estaba andando en bicicleta cuando paró enfrente a la mansión Mercer, justo cuando Jim Williams estaba llegando. Danny le pidió trabajo y Jim, sin dudar, aceptó. Muchos dicen que Jim sintió atracción hacia Danny desde el comienzo. Le gustaba su porte, le parecía atractivo y se vio como un posible mentor para un joven que a simple vista parecía estar en problemas. Jim le dijo que necesitaba una persona de medio tiempo para ayudarlo a limpiar, reparar candelabros y algunos muebles de su tienda. Para esa fecha, Jim se había convertido en uno de los mayores coleccionistas de antigüedades de Estados Unidos y había abierto su tienda en la parte trasera de esa mansión de la residencia. Y este lugar sigue existiendo. Yo estuve ahí, pude entrar, lastimosamente no te dejan filmar dentro de la mansión, pero sí dentro del local. Durante casi todo el año 1979, Danny trabajó en la tienda de antigüedades de manera intermitente y Jim hasta le preparó una habitación solo para él dentro de la mansión, algo que jamás había hecho con otro empleado. Danny solía quedarse los fines de semana hasta que empezó a vivir más seguido en la mansión, sabiendo que estando cerca de Jim iba a recibir dinero, joyas y lo que él quisiese. En un momento hasta le compró un auto Corvette que Danny terminó cuidándolo como si fuera su propio hijo. Pero Jim había mencionado que supuestamente había sido un préstamo que le hizo y que Danny le devolvió la totalidad del dinero, aunque no hay evidencias de esto. Al parecer era uno de los tantos regalos lujosos que le solía dar. Eso sí, Danny no tenía permitido aparecer en las fiestas que realizaba, porque Jim sabía que su presencia no era del estatus social de sus amigos. Entonces, cada vez que había una fiesta, le daba dinero a Danny para ir a cenar y divertirse. Hay varias situaciones que ocurrieron antes del asesinato, y es importante mencionar que luego de conocer a Jim, parecía como que Danny se estaba comportando mejor. Jim siempre aseguró que Danny jamás fue violento con él, ni emocional, ni físicamente. Solo una vez lo vio atacando a otro empleado y en al menos una ocasión lo tuvo que llevar a emergencias porque Danny consumió exceso de pastillas para tratar de autoeliminarse. Aparte de esas dos ocasiones y por más de un año, no hubo incidentes mayores hasta un mes antes del crimen. Según su testimonio, el 3 de abril de 1981, Jim llamó a la policía porque Danny había tenido un ataque de ira. Según este reporte, Danny empezó a gritarle, agarró un arma y disparó hacia el Monterrey Square, que es la plaza que está enfrente a la mansión. Un mes después fue el crimen, el 2 de mayo de 1981. Según la línea de tiempo trazada antes del asesinato, las autoridades confirmaron que entre las 17:30 y las 16 horas, los empleados de la tienda de antigüedades empezaron a salir del trabajo, siendo Danny el único en quedarse en la propiedad porque él ya estaba viviendo ahí. Según Jim, empezaron a conversar sobre el futuro de Danny, qué él quería hacer para mejorar su vida. Jim mencionó que veía a Danny frustrado, pero que la conversación llevó a que Danny le dijera que le encantaba jugar a la consola Atari. Jim entonces en ese momento dijo que ese quizás era su futuro, trabajar en temas de computadoras. A las 21:30 horas, Jim llamó a un amigo suyo que vivía en Hinesville, en Georgia, quien era programador de computadoras, para pedirle que ayudara a Danny en este tema y que pudiera meterse en esa carrera. Luego de esta llamada, Danny le dijo a Jim que quería ir al cine. Entonces, a las 22:30 de esa noche fueron a una sala de cine donde vieron una película. Jim no se acordaba cuál era. Dijo que era de zombies. Pudo haber sido Dawn of the Dead, Walk of the Dead o Curse of the Living Dead, que eran las que estaban en cartelera en esa fecha.
Aunque a Jim no le interesaba esa película, decidió ir para complacer a Danny. Jim mencionó que durante toda la noche, estamos hablando de cuando empezaron a conversar con Danny sobre su futuro, ¿se acuerdan? Después se fueron al cine y volvieron a la casa. Jim mencionó que vio a Danny fumando al menos 8 cigarrillos de plantita, tomó media botella de bourbon, pero que a pesar de esto Danny no parecía estar borracho. Para la medianoche ellos ya habían vuelto a la casa. Casi al instante, cuando ya estaban ahí, se acomodaron. Mencionó Jim que jugaron una partida de backgammon y luego empezaron a jugar con la consola Atari. Fue en ese momento que Danny empezó a tener una especie de ataque de ira. Jim mencionó que Danny había dicho que todos a su alrededor lo sacaban de quicio, especialmente su madre, un amigo suyo llamado George Hill y Debbie, quien era su novia. Debbie y Danny se conocieron en febrero de 1980 mientras ella estaba sirviendo bebidas en un bar llamado Origins en la Ogeechee Road. Lo interesante era que Debbie tenía una roommate quien era la novia del mejor amigo de Danny, un hombre llamado George Hill. Después del asesinato, Debbie comentó que su relación no era constante, solían pelearse y dejar de hablar por semanas para luego volver a estar juntos. Debbie además aseguró que Danny y George tomaban alcohol todos los días, desde la mañana, y que cuando Danny estaba borracho solía tener ataques de ira. Es más, ella dijo que Danny parecía tener 2 personalidades. Cuando estaba sobrio era cariñoso, amable y divertido, pero cuando estaba borracho aparecía su personalidad agresiva, distante y peligrosa. Recién después de la muerte de Danny, Debbie se enteró que Jim y Danny tenían una relación o algún tipo de relación más que amigos. Ella dijo que fue en varias ocasiones a la mansión Mercer en los años 1980 y 1981 y que nunca vio nada raro ni sintió que Danny ni Jim fueran homosexuales. Ella llegó a declarar que muy rara vez tenía relaciones con Danny, porque Danny nunca le pedía y solo lo hacían de vez en cuando y la mayoría de las veces era dentro de la mansión Mercer. Cuando le preguntaron si Jim había dicho algo en algún momento de dejar a Danny viviendo en la mansión, ella dijo que Jim llegó a decirles que veía a Danny como un chico que necesitaba ayuda y que él hacía todo eso por caridad, además de que Danny era un buen empleado. Todo indicaba que Jim era una persona que realmente quería cuidar a Danny. ¿Por qué razón lo mataría y luego cubriría las evidencias? Esa era la pregunta que todos tenían. Danny era el que tenía un historial criminal y violento, el que solía tener problemas con todos. Un mes antes del crimen había tenido su primer ataque de ira en contra de Jim y luego, según el relato de Jim, le disparó en defensa personal porque le disparó primero, luego del viaje cancelado a Europa. Según el expediente oficial del caso, antes del crimen, Danny habría tenido este ataque de ira porque supuestamente Jim le había dicho que él no se iba a poder ir a Europa con él, porque ellos tenían planeado este viaje y Jim le dijo a Danny: en este viaje no podés consumir nada ilegal. Danny no estaba de acuerdo con eso, entonces decidieron que él no se iba a ir. Cuando Danny perdió el control, empezó a quebrar objetos de valor en la residencia, incluyendo un reloj de piso muy caro que era del abuelo de Jim, y este reloj se encontraba en el pasillo fuera de la oficina. Para tratar de calmarlo, él le había dicho a Danny que iba a cancelarle a este amigo el viaje a Europa y que él iba a irse de nuevo. Entonces, en ese momento, los dos se fueron a la oficina. No se sabe la hora exacta de la llamada, pero antes de las 2:30 de la madrugada habría sido cuando Jim llamó a Joe, le dijo que el viaje a Europa se cancelaba y en un momento Danny agarró el teléfono y le dijo algo parecido a: espero que esto no lastime nuestra relación de amistad, no fue decisión mía ni tuve nada que ver. A lo que Joe le dijo a Danny que no había problema, que estaba todo bien. Jim entonces pensó que después de esto todo se iba a calmar. Pero cuando cortaron la llamada, Danny agarró una jarra de plata en la oficina, amenazó con tirarla a una pintura del siglo XVIII, a lo que Jim le gritó: ya no destruirás mi casa, quiero que te vayas. Danny
le respondió: mañana me iré de la ciudad, Savannah nunca ha sido buena para mí. En ese momento Danny salió de la oficina. Jim escuchó que seguía quebrando objetos de la casa y cuando lo vio entrando de vuelta, vio que tenía una pistola Luger alemana en la mano. Le apuntó y le dijo: yo me iré mañana de la ciudad, pero tú te irás esta noche, que para Jim fue una amenaza directa. Fue así que Danny le disparó, pero no le acertó. Entonces Jim abrió el cajón del escritorio, agarró otra arma Luger y le dio 2 disparos a la altura del pecho. Danny se tambaleó y cayó boca abajo. Ahí fue cuando Jim le habría dado el último disparo a la altura de la cabeza, ya cuando Danny estaba en el piso. Según la declaración de Jim, luego de ver que Danny ya no reaccionaba, no se acercó al cuerpo ni tocó nada, y esto lo dijo oficialmente a la policía. Después de esto hizo 2 llamadas, siendo la primera a su amigo Joe, con el que iba a ir a Europa, para pedirle que fuera a la casa porque Danny ya estaba sin vida, le había comentado lo que había pasado, y luego llamó a la policía. El amigo y los agentes de la policía llegaron a la residencia al mismo tiempo, cerca de las 3 de la madrugada. Luego del primer interrogatorio dentro de la casa, la policía sacó fotos a la escena, arrestaron a Jim y dentro de la estación policial le mencionaron que le daban una fianza de $200,000 para salir en libertad mientras ellos avanzaban con toda la investigación. Jim pagó el 10% de esta fianza, así pudo salir en libertad. La novia de Danny, llamada Debbie, recién se enteró de la muerte en la mañana, cuando llegó el periódico y vio esta noticia. El mejor amigo de Danny, llamado George Hill, se acercó a la residencia de Debbie para hablar sobre lo que había pasado, y fue ahí cuando Debbie se enteró que Danny era prostituto y que Jim era su cliente y también su amante, que según ella era la primera vez que escuchó algo referente a la homosexualidad de Danny y de Jim. Este caso tiene demasiados detalles increíbles y sería imposible hablar de cada cosa que por décadas fueron saliendo a la luz. Danny venía de una familia quebrada, no trabajaba y aunque no era homosexual, vio que al hacer favores íntimos a otros hombres, él generaría dinero y así podía tener lo que quisiese. Esto lo hizo con varios hombres de buen pasar económico en Savannah, hasta que llegó a Jim, probablemente el hombre que más dinero tenía de entre todos sus clientes. Aunque la historia de haber sido contratado en la tienda de antigüedades era real, se notaba que el trato que Jim tenía con Danny era especial. Darle una habitación solo para él, comprarle todos los lujos que deseaba, darle dinero para sus vicios y hasta viajar a diferentes países. Muchos dicen que Jim vio a Danny como un chico atormentado que necesitaba ayuda y él quería ser el que ayudaría a cambiarlo. Hay otras personas que mencionan que Jim en verdad lo veía como un juguete. Un amigo de Jim que sabía toda esta situación y los problemas de Danny, los ataques de ira y todo este tema, le preguntó en un momento a Jim por qué él le seguía manteniendo cerca a un chico tan problemático, a lo que Jim supuestamente le respondió que Danny era increíble en la cama y que tenía un miembro bastante grande. Ahora, este caso, desde el año del crimen, que fue en 1981, tomaría casi una década en cerrarse, porque Jim tuvo que pasar por 4 juicios en total. El primer juicio se realizó en 1982. Se había hecho todo, la fiscalía mostró las evidencias y la defensa trató de hacer lo mejor posible, pero finalmente Jim fue encontrado culpable y fue condenado a cadena perpetua. Un tiempo después, esta condena fue anulada. Y esto porque el abogado de Jim había recibido una carta anónima con el reporte oficial del incidente de abril. Acuérdense, el caso que había ocurrido un mes antes del asesinato. Y según la fiscalía, este documento no se pudo presentar en el juicio porque se había perdido, supuestamente. Cuando el abogado de Jim recibe esta carta anónima, ahí es cuando presenta y dice al juez: esto no puede ser cierto, esto se tenía que haber presentado en el juicio, entonces se anuló la condena por esa razón. Fue así que por esa falta el juez determinó que se tenía que hacer un nuevo juicio. En 1983 se realizó este segundo juicio. La defensa estaba mucho más preparada, pero la fiscalía había presentado prácticamente los mismos cargos y las mismas evidencias.
De nuevo, en este segundo juicio, Jim fue encontrado como culpable, recibió cadena perpetua y, al igual que el primer juicio, se anuló esta condena. En esta segunda ocasión fue porque la fiscalía presentó una evidencia que no había sido colocada en la carpeta de evidencias del juicio. Y acá en Estados Unidos, antes de empezarse un juicio, se llega a hacer una carpeta con todas las evidencias para que ambas partes puedan utilizar eso para hacer la defensa o hacer la acusación. Y en esta ocasión, una de las evidencias que se había presentado en el juicio, la fiscalía no había puesto dentro de esta carpeta. En 1985 se realizó el tercer juicio. En esta ocasión todo había salido bien. Estaban a punto de deliberar hasta que una de las personas dentro de los miembros del jurado determinó que no podía declarar a Jim como culpable. Y esto porque ella había vivido algo muy parecido a lo que Jim estaba relatando. Ella había tenido un problema con su expareja, el hombre era agresivo, la atacó y ella se defendió, el hombre terminó muerto. Entonces ella dijo, yo no puedo declararlo culpable porque esto a mí me pasó también. De esa manera, ese juicio quedó como nulo. El último juicio, el cuarto, se realizó en 1989 y finalmente Jim en esta ocasión terminó siendo sobreseído del cargo de asesinato, y no exactamente porque lo habían encontrado como inocente, sino que había pasado tanto tiempo que varias evidencias habían prescripto, entonces la fiscalía prácticamente no tenía nada para probar en ese juicio. Así, luego de casi una década y más de $1 millón gastados, Jim pudo volver a la mansión Mercer con su reputación completamente quebrada, con menos amigos y con un caso que terminaría siendo uno de los más famosos de Savannah. Pero, aunque todo había terminado, tan solo un año después, Jim volvería a estar como noticia central de los periódicos. Su cuerpo sin vida había sido encontrado en su oficina, sobre el piso, a tan solo 30 centímetros de donde Danny había fallecido 9 años atrás. Habría tenido un paro cardíaco tras una bronquitis que agarró tan solo semanas antes. Fue así que la leyenda de la mansión Mercer empezó a tener fuerzas. Una casa que había vivido desgracias desde su construcción y que muchos savanianos aseguran que está llena de espíritus. Como dijimos, Savannah es conocida mundialmente por ser la ciudad más paranormal de Estados Unidos. La mansión Mercer, donde ocurrió el hecho que estamos contando hoy, tiene una historia macabra. La construcción de la mansión Mercer inició en 1880 por la familia Mercer, pero los Mercer no pudieron terminar esta construcción por el inicio de la Guerra Civil, así que años después la vendieron a la familia Wilder, quien terminó la construcción en 1886. John Wilder y su familia tuvieron la casa por casi 100 años, hasta que un templo llamado el Ali Savannah Shriners adquirió la propiedad para que sea sede de su organización. Luego de esto, la casa fue abandonada por casi 10 años, haciendo que la construcción se deteriorara y también hizo que nadie quisiera adquirirla. Estaba tan destruida que estuvo en el mercado pero nadie la compró. Además también, esto fue en la época en que Savannah dejó de ser un lugar que alguna vez brilló con tantas construcciones nuevas. En 1968, un año antes de la compra de la casa por parte de Jim Williams, la mansión Mercer había estado abandonada por 9 años y era un lugar donde varios niños de la zona entraban para jugar en las habitaciones. Fue así que a finales de agosto de 1968, un niño de 11 años llamado Tommy Downs entró a la mansión Mercer con ganas de atrapar una paloma. Según los artículos de la época, él era el único en ese lugar. En un momento, Tommy se acercó a una de las ventanas intentando agarrar una paloma, se resbaló y cayó directamente encima de uno de los barrotes puntiagudos del cerco. Tommy no murió al instante, pero como el hierro le atravesó la cabeza, estaba en estado delicado. El equipo de bomberos que se fue al lugar tuvo que cortar el barrote, el cual hasta la fecha se puede observar al costado izquierdo de la mansión Mercer.
el cual nunca fue arreglado y que por más de 50 años recuerda a los vecinos sobre esta tragedia. Tommy Downs fue llevado al hospital donde después se confirmó su fallecimiento. Hay muchas versiones sobre la muerte de Tommy. La más conocida tenía que ver con la declaración de uno de sus amigos que no quiso entrar a la casa y vio la caída desde la calle. Según este chico, nadie estaba dentro de la residencia de esta mansión abandonada, solo estaba Tommy. Pero él había visto que antes de la caída de Tommy, unos brazos empujaron a su amigo. Esto hizo que se creara la primera leyenda paranormal en la mansión Mercer y que hasta la fecha supuestamente muchos aseguran haber visto la figura de un niño de esa edad corriendo los pasillos de la mansión. Luego de este accidente, en 1969, Jim Williams adquirió la casa, la renovó y la eligió como su residencia oficial, que luego en 1981 tendría la segunda muerte registrada, que es la de Danny Hansford, y 9 años después, en 1990, la de Jim Williams. Así como las supuestas apariciones del niño, muchos aseguran ver en las ventanas a Danny y a Jim. Inclusive hay reportes de vecinos que mencionaron que escuchan como si fuera que una fiesta se está realizando en la propiedad cuando todas las luces están apagadas y no hay ninguna presencia física en el lugar. Vamos a las hipótesis del caso del asesinato de Danny Hansford. No quería explicar cada uno de los juicios porque se iba a ser demasiado largo y todo lo que encontraron en estos juicios porque de verdad les digo, hay demasiada información y si es que mencionaba cada uno de los detalles íbamos a necesitar al menos 10 episodios para contar toda esta historia. Por eso decidí enfocarnos en las hipótesis y así describir ciertas evidencias y esto va a hacer que sea mucho más rápido y que se entienda mejor. La primera hipótesis es que fue realmente defensa personal. Es cierto, Danny Hansford era un hombre complicado, con inestabilidad emocional, con múltiples diagnósticos mentales a lo largo de sus pocos años de vida. Cuando ocurrió el crimen, los investigadores pudieron ver que hubo un disparo en específico que había impactado en el escritorio de Jim, el cual acertó un fajo de papeles y que hizo volar partículas de papel en toda la oficina. Este habría sido el disparo fallido inicial que Danny había hecho y que hizo reaccionar a Jim para defenderse. Encajaba con la historia de la defensa y podría indicar que Jim estaba diciendo la verdad. Por otra parte, tenemos que tomar en cuenta el historial criminal de Jim. Esto no existía. Jim no tenía denuncias en su contra, ni ataques de ira, ni nada parecido. Es más, Jim era bastante querido, lo que hacía que la historia de Jim de defensa personal tuviera más peso. Además, ¿por qué Jim asesinaría a su amante, a quien él le tenía tanto aprecio? Jim no solo le había comprado un auto, le dio una habitación en su mansión privada, sino que también le daba constantemente dinero y prácticamente todo lo que él quería. Hasta el último momento, él trató de ayudar a Danny. Acuérdense que horas antes del crimen, Jim había llamado a un amigo suyo para conseguirle trabajo a Danny en la parte de computación. Además, al menos en una ocasión, meses antes del hecho, Jim llevó a Danny a emergencias por una sobredosis y si él realmente quería deshacerse de Danny, él le hubiera dejado morirse en ese momento. Otro detalle tiene que ver con el incidente del 3 de abril de 1981. Acuérdense, un mes antes cuando hubo ese incidente, cuando Danny tuvo este ataque de ira y disparó a el Monterey Square. Esto daba peso de que Danny, por lo menos en ese último mes, estaba teniendo o volviendo a sus actitudes antiguas que en su momento le metieron en tantos problemas. Para empeorar su situación, una mujer llamada Vanessa Blanton, que trabajaba hasta tarde en un bar de River Street, ella aseguró que había sido testigo de los disparos que Danny había hecho ese 3 de abril, en esa madrugada. Ella vivía en un departamento en la Bull Street y la East Gordon, a metros de la mansión, y ella corroboró que en la fecha 3 de abril, en la madrugada, escuchó al menos 2 disparos. Ella además mencionó que no llamó a la policía porque cuando ella salió a ver qué estaba pasando,
mencionó que ya había un auto policial frente a la mansión, entonces ella pensó que ya se estaba resolviendo el problema. Lo que la fiscalía tenía en contra de Jim tenía que ver con el análisis de pólvora en las manos de Danny. Si él realmente le disparó a Jim, Danny tendría que tener restos de pólvora en la mano. Las autoridades habían agarrado el arma que Danny supuestamente usó, hicieron testeos, ellos demostraron con este testeo que esa arma dejaba demasiados residuos en la mano, pero Danny, cuando se le hizo el análisis, no tenía residuos de pólvora en la mano derecha. En el tercer juicio de Jim, una testigo clave fue contactada para declarar. Ella era una enfermera que había recibido el cuerpo de Danny en el hospital. Ella aseguró que cuando Danny llegó no tenía bolsas protectoras en las manos, que es algo que se tiene que hacer ya en la escena del crimen, y esto confirmaba que probablemente el cuerpo de Danny no fue tratado a tiempo para evitar que ciertas evidencias se perdieran. Con todo esto, realmente parecía que fue un ataque de ira de Danny y Jim se defendió, pero lo que se presentó en los diferentes juicios también daban a entender que esto realmente había sido manipulado y que esto fue un plan muy coordinado de Jim para deshacerse de Danny. Es importante mencionar que el incidente de abril, aunque consta en un documento oficial de la policía, hay ciertos comportamientos que hacen creer que todo eso fue también manipulado. Cuando Jim llamó a la policía el 3 de abril de 1981 porque Danny supuestamente había disparado un arma, la policía mencionó que ellos fueron al lugar y al entrar a la habitación de Danny, él estaba completamente dormido. Jim dijo en ese momento, y esto consta en el expediente, dijo que supuestamente Danny estaba inconsciente porque había consumido demasiado alcohol, pero cuando Danny fue levantado por la policía, él se había quedado en shock y no estaba entendiendo lo que estaba pasando y empezó a preguntar por qué lo estaban arrestando. Llevaron a Danny a la comisaría y sorprendentemente Jim al día siguiente se fue hasta ese lugar y anuló los cargos en contra de Danny, haciendo que Danny pudiera recobrar su libertad. Y esto parecía como un hecho premeditado, como si Jim quería que algo antes del asesinato constara oficialmente en algún reporte policial. Aparte de esto, hay varias evidencias en contra de Jim y que se presentaron en los diferentes juicios. Y creo que dos son las más resaltantes en esta historia. Él había mencionado que cuando disparó a Danny no había tocado completamente nada en la oficina. Primero llamó a su amigo Joe y luego llamó a la policía. Pero los investigadores vieron que en las fotos que se habían tomado en esa madrugada había algo extraño que no era coherente. Una de las patas de una de las sillas que estaba ahí en la oficina estaba encima del pantalón de Danny, y si realmente Danny cayó luego de un disparo, ¿cómo podía hacer que ese pantalón terminó debajo de una silla? O sea que alguien tuvo que mover esa silla y sin querer habrá puesto encima del pantalón sin pensar que eso se tomaría en cuenta como una evidencia. La segunda evidencia, que para mí es la más importante en contra de Jim, tenía que ver con las partículas de papeles luego del supuesto disparo de Danny. Acuérdense, Danny había disparado a Jim, acertó al escritorio, en el escritorio había un fajo de papeles, la bala atravesó ese fajo y miles de partículas de papel se esparcieron en toda la oficina. Según la historia de Jim, cuando Danny había hecho ese disparo, él abrió rápidamente su cajón del escritorio, ahí sacó el arma y le dio los disparos. Luego de esto, estamos hablando de 3 disparos, él había dejado la pistola sobre el escritorio, pero la fiscalía había encontrado que encima de la pistola habían partículas de papel. Y esto, según la fiscalía, y para mí también es una de las cosas más coherentes que se presentaron en el juicio, el disparo al escritorio tuvo que haberse realizado después para que las partículas terminaran sobre la pistola. Por si no se entendió, cuando Danny hizo el primer disparo,
volaron partículas de papel, Jim saca el arma y dispara. Esa fue su declaración. Pero según la fiscalía, el disparo al escritorio tuvo que haberse hecho después del asesinato, para que las partículas terminaran sobre la pistola de Jim. Ahí fue cuando la fiscalía presentó la hipótesis de que el disparo al escritorio en verdad lo había realizado Jim después de matar a Danny para simular que era defensa personal. Otra evidencia que también se presentó en los diferentes juicios y que para mí es también algo muy extraño es que cuando se analizó la mano derecha de Danny, donde él supuestamente tenía el arma, se descubrió que había sangre en la palma de la mano, pero no había sangre en el arma. Tampoco había sangre cerca de donde la mano había terminado. La sangre solo se había encontrado en una zona cercana al pecho y en la cabeza, pero no había sangre hacia la zona del brazo y la mano derecha. Entonces, ¿cómo terminó Danny con sangre en la palma de la mano, pero al mismo tiempo esa sangre no estaba en el arma? Lo que la fiscalía cree es que cuando Danny recibió el primer disparo en el pecho, él agarró la mano derecha y es como que se agarró con presión el pecho. Y de esa manera la sangre había terminado en la palma de su mano. Él después cayó al suelo con esa posición, con la mano todavía en el pecho, y que cuando Jim realizó el disparo falso, él limpió el arma, sacó la mano debajo del cuerpo y la colocó como si fuera que Danny la estaba agarrando. Y esa muestra de sangre en la palma demostraba que esa hipótesis era bastante coherente y realista. Por último, los investigadores hicieron un inventario de los daños que Danny supuestamente había ocasionado en la noche del crimen y se dieron cuenta que todo lo destruido no tenía demasiado valor, mientras que lo que no se había roto eran las antigüedades más importantes dentro de la residencia. El único objeto de mucho valor que estaba en el piso era el reloj antiguo del abuelo, pero cuando las autoridades levantaron este objeto se dieron cuenta que apenas tenía unos raspones, dando a entender que hasta esta parte de la historia había sido preparada y manipulada, y esto era muy conveniente. Obviamente la defensa trató de desmentir todos estos puntos, pero siempre quedaba la duda de si realmente fue o no defensa personal, y todo indicaba, según estas evidencias que ahora describimos, que no fue esto, que no fue defensa personal. En el juicio jamás se pudo comprobar la motivación del asesinato hasta mucho después, cuando una periodista investigó a fondo el caso hace unos años atrás. Esta mujer llamada Marilyn J. Bradsley se había mudado de Washington, D.C. a Savannah, y ella, estando ya en Savannah, viviendo ahí, se enteró del caso de Danny Hansford. Su investigación, que contó con entrevistas de testigos y documentación oficial, se lanzó en un libro en el año 2013 llamado After Midnight in the Garden of Good and Evil, que se convirtió en bestseller porque era la primera vez que alguien trataba de responder la motivación de este crimen. Y vamos desde el inicio. ¿Se acuerdan al comienzo del video que hablamos de cómo Savannah recuerda a Jim Williams? Como un hombre que vio a la ciudad con potencial y el único que se animó a invertir. Según la investigación de Marilyn, la historia que se conoce popularmente no es exactamente del todo real. Es cierto que Jim Williams renovó propiedades. También es cierto que gracias a él, hoy Savannah es lo que es. Pero cómo logró esto es uno de los grandes secretos de Georgia. Cuando Jim Williams renovó su primera casa y no la pudo vender, empezó a hacer varios amigos poderosos, pero esto no era suficiente. Nadie le daría un préstamo para algo que podría poner en riesgo a un banco o a los bienes de una persona, sin importar qué tan amigos fueran. Muchos que conocían a Jim en esa época lo describían como encantador, como un hombre muy atractivo,
un hombre sofisticado, inteligente y de mucha belleza física. Jim empezó a mantener relaciones con varios hombres de la ciudad, hombres que estaban casados y con esposas. Varios de estos hombres, según la investigación de esta mujer, trabajaban en bancos, algunos eran empresarios y otros de la política. Fue de esta manera como inicialmente empezó a conseguir préstamos para su plan de renovar la ciudad. Obviamente esto no era suficiente y aquí fue cuando probablemente su mayor crimen fue puesto en marcha. Jim Williams empezó a hacer eventos semanalmente. Uno de ellos era solo con hombres, mientras que el otro era para los hombres con sus esposas. En este lugar que antes funcionaba como una parada de buses, que hoy en día es el restaurante Greyhound Restaurant, Jim Williams esperaba a sus presas, chicos menores de edad, con problemas económicos, para llevarlos a las fiestas de hombres. Estos chicos, desesperados por dinero para poder consumir sustancias ilegales, accedían y por años muchas víctimas cayeron en estas fiestas con los hombres de mejor posición de Savannah. Jim sabía que esto le daría mayor control en la comunidad, sabiendo que el secreto de estas fiestas podría llevar a prisión a los más respetados y poderosos de la ciudad. De nuevo, esto sale de la investigación que hizo Marilyn en su libro del año 2013, donde ella entrevistó a varios hombres que en esa época eran menores de edad llevados a estas fiestas que Jim organizaba. Pero la verdad es que Jim nunca pagó por estos crímenes y jamás en Savannah van a escuchar esta parte de la historia. A Jim lo siguen teniendo como una especie de héroe. Y eso no es todo. Jim también hacía otro tipo de fiestas que era con las esposas de estos hombres, con el fin de terminar siendo amigos íntimos de todas estas mujeres, que era otra manera que él utilizaba para manipular a los hombres con los que él mantenía relaciones e invitaba a estas fiestas privadas de solo hombres y con menores de edad. Así Jim consiguió el dinero para renovar decenas de casas en Savannah, una tras otra, generando millones de dólares en ganancias. Este es el Club One, uno de los bares gays más antiguos de Savannah y el favorito de Jim Williams. Muchos hombres dentro y fuera del closet pasaban las noches en este lugar, siendo Jim visto en varias ocasiones con amigos y tomando mucho. Aquí también Jim conoció a varios de los hombres con quien mantenía relaciones para luego extorsionarlos. Jim se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la zona, respetado, temido y querido, porque hizo que Savannah fuera lo que hoy es en la actualidad. Pero aquí no termina la historia criminal de Jim. Según este libro, Jim, luego de renovar casas, empezaría su negocio de antigüedades, que probablemente fue lo que le hizo generar mucho más dinero, porque él vendía objetos a cientos de miles de dólares, no solo en Estados Unidos, sino que también en Europa. Como Jim empezó a ser respetado en el mundo de las antigüedades, le fue fácil estafar a los clientes que tenían mucho dinero, pero que no sabían nada sobre el tema. Por ejemplo, en una de las historias se menciona que Jim se había ido a la casa de una amiga que tenía muchas antigüedades en su mansión. Como Jim se dio cuenta que la mujer no tenía conocimiento en el rubro, le dijo que le daba pena que tuviera esa mesa tan valiosa en mal estado. La mujer, que sintió vergüenza porque Jim era un respetado coleccionista, le dio la posibilidad de llevar la mesa para repararla en su taller. Según la investigación de Marilyn, Jim llevaba estas antigüedades a su taller, hacía una réplica la cual le entregaba al cliente, mientras la pieza original se llevaba a Europa para ponerla a la venta por miles y miles de dólares. Esto lo habría hecho en varias ocasiones. Otro fraude que Jim solía hacer tenía que ver con el seguro. Por lo menos en 2 ocasiones se reportaron robos en su taller, cobrando cientos de miles de dólares de la póliza.
Y en una ocasión esto había ocurrido cuando Jim había adquirido una propiedad en Carolina del Norte a un precio mayor de venta y que la renovación le terminó costando más de lo que él esperaba. Y para no perder dinero, según Marilyn, Jim realizó un robo falso y con el cobro del seguro él pudo recuperar su pérdida con la casa que había adquirido. Marilyn menciona en su investigación que Jim le había contado esto a Danny, porque le tenía confianza. Pero cuando Jim vio que Danny estaba de novio con una mujer, él decidió castigarle cortándole todos los beneficios. Al parecer, Danny en ese momento le había dicho que si él hacía eso, si le cortaba todos los beneficios, él contaría todos sus secretos, incluyendo las fiestas con menores de edad y las estafas a los clientes y a las empresas de seguro. Fue así que, al menos un mes antes del asesinato, Jim empezó a realizar el plan. Esta habría sido la motivación, según Marilyn. Jim sabía que todo lo que él había conseguido por años podría desaparecer por culpa de un joven que sabía todos sus secretos y que Jim pensó que podía manipularlo, así como lo hizo por tantos años con otros hombres en Savannah. Mi visita a Savannah fue una experiencia enriquecedora. Me pude adentrar a experiencias que quizás no lo hubiera hecho en otro viaje. Conocí una ciudad con mucha historia, con personas agradables y dispuestas a conversar, con ese encanto sureño característico. Investigar el caso de la mansión Mercer me llevó a conocer de todo en Savannah, y aunque este caso tiene múltiples versiones, me di cuenta que a los savanianos les gusta hablar de su historia, pero también prefieren mirar al costado cuando el crimen es peor de lo que parece. Y es que gracias a Jim Williams, Savannah es lo que es hoy en día. No solo hermoseó una ciudad que estaba abandonada, sino que el asesinato llevó a la creación del libro In the Garden of Good and Evil, que luego se convertiría en una película de Hollywood. Y gracias a este crimen, Savannah volvió a estar en el mapa. Este libro y esta película hicieron que Savannah fuera un centro de turismo muy importante. Uno de los guías turísticos nos dijo que antes del libro y antes de la película 1 millón de personas llegaban a Savannah cada año, y después del libro y después de la película ese número aumentó a 14 millones, 18 millones de personas al año. Entonces parece como que el perfil de James Arthur Williams sigue siendo beneficioso para esta ciudad y por eso yo creo que lo quieren mucho. Saber que Jim quizás era peor no les convenía. Por ello, quizás las historias de los menores de edad en fiestas y las estafas no son mencionadas en ningún momento. Quizás eso fue lo que le pasó a Danny, un chico que obviamente tenía problemas, que terminó siendo ignorado, inclusive después de su muerte. Jim Williams se encuentra enterrado en la ciudad de Macon, en Georgia, lugar donde había nacido, y Danny se encuentra en el cementerio de Greenwich, al lado de su madre. Y aunque parece que su historia fuera similar a cómo los savanianos cuentan el caso, ignorando muchos detalles, es bueno saber que, luego de la película, Danny consiguió un tipo de fama que hasta hoy sigue vigente. En su lápida, cientos de personas se acercan para rendirle tributo, le dejan un auto de juguete y bebidas alcohólicas, honrando la vida intensa que este joven tuvo en sus últimos años. Y de nuevo, esto dice mucho de Savannah. Aunque existan pocas celebridades en esta ciudad, los que ya no están con nosotros son las figuras principales de la capital mundial de lo paranormal.